Bueno, pues seguimos adelante y lo hacemos en Necesito una psicóloga con Maika Castro. Maika, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Carmen, buenos días. Maika, hoy vamos a hablar del monstruo de los ojos verdes, los celos. Sí, tan extendidos y mira, en estas fechas además, sí. En esas reuniones familiares uno tiene celos de cuidado. otro. Sí, porque es un tema, la verdad, que es bastante habitual. ¿Es normal que uno experimente o sienta celos, Maika, en algún momento determinado? A ver, al final los celos son miedo a la pérdida, basado en inseguridades y miedos que tiene cada uno. Si yo tengo, que estamos hablando de celos, no de envidia, que son dos conceptos totalmente diferentes, no tiene nada que ver, porque los celos tienen que ver con el amor. Al final una persona siente celos por miedo a la pérdida, ya no de la persona en sí, sino puede ser de atención, de los celos entre hermanos, por ejemplo. No es lo mismo unos celos entre hermanos que unos celos de pareja. Al final el miedo puede ser eso a la pérdida, y entre hermanos puede ser pues eso, a que uno tenga más atención o que tenga más privilegios dentro de la familia que el otro. Al final es lo mismo, que tenga más atención, que sí. Decir, es aquello de repente te das cuenta de que estás celosa o de que tiene tu hermano o incluso tu hijo o tu hija tiene un comportamiento raro cuando estás con determinada persona, porque se siente desplazado, ¿no? Porque siente celos. Sí. Eso es bastante común, sobre todo cuando los padres, sin darse cuenta, empiezan a hacer comparaciones desde bien pequeños. Porque fíjate que tu hermano ha hecho esto, por ejemplo, ahora que son las notas, ¿no? Pues tu hermano ha sacado mejores notas que tú, o tu hermana limpia más que tú, o tu hermano tal. Entonces, claro, cuando empiezan a hacer esas comparaciones, que eso no es bueno, porque luego en la edad adulta tiene más posibilidades esos dos hermanos de tener una pelea entre familia por a ver quién hace más qué. Y claro, luego la convivencia en estas fechas es complicado, porque si se tienen que sentar en la mesa de Navidad toda la familia junta, pues imagínate cómo puede ser esas conversaciones o esas relaciones, si es que las hay, porque igual se dejan de reunir en base a unos celos. Efectivamente. Así es que hay que tener claras las cosas. Claro, los celos no es un sentimiento que uno busque, aparece de repente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra reacción es que estamos celosos. ¿Cómo evitamos esos celos o cómo abordamos esos celos? Yo creo que lo importante es darse cuenta, como siempre, de cuando dicen estás un poco más irritable, o el escuchar, ¿no?, a los demás ciertas conversaciones, o hacerte autocrítica de por qué yo me comporto así cuando yo no me reconozco que soy así, que a veces los celos son fundados. Es decir, yo estoy con mi pareja, con mi marido, con quien sea, y veo pues eso, que hay una chica que le mira con ojitos o está haciendo determinada cosa que a mí me molesta y me desagrada. Entonces, en ese caso hay que hablarlo, hay que decirlo. La comunicación es básica y fundamental. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, yo me hago como que no sé, eso se me enquista y claro, al final me provoca un dolor que si yo no lo hablo, la otra persona igual ni lo sabe ni se da cuenta, porque claro, la otra persona está encantada de recibir tantos elogios, de sentirse, pues eso, admirado, deseado, gustado. Y hay que hablarlo. Sí, él a lo mejor se siente, o ella, se sienten halagados y estupendos y fantásticos, sí. Y tú estás verde de ver que está haciendo caso a las tonterías que le está haciendo a la otra persona, ¿no? Claro, y yo creo que en las parejas, sobre todo, hay que haber como tiene que haber pactos, pactos hablados de decir, mira, yo esto no lo voy a tolerar porque me provoca un dolor o me provoca tal, que eso también conlleva, es un cuchillo de doble filo, porque si eso es muy o sea, si soy una persona muy celosa, unos celos patológicos,
pues a la otra persona no le voy a dejar vivir, porque Claro. sí que hay que tiene que ver con el delirio, ¿no? Hay un tipo de trastorno que se llamaba antes celotipia, Sí. que es al borde pues eso, del trastorno psicótico, porque yo imagino cosas que realmente no hay, que a veces también pueden pasar. Entonces eso es otra cosa totalmente diferente, pero en una pareja más o menos que es simétrica, que están de igual a igual, eso hay que hablarlo y hay que decirlo. Es decir, mira, pues cuando estás con fulanita o con fulanito y empieza a ponerte ojitos o te empieza a tal o empieza a invitarte, empieza a hacer comentarios que a mí me parecen pues groseros o me parecen falta de respeto hacia mi persona, eso hay que hablarlo y decirlo. Es mucho mejor afrontarlo y hablarlo directamente porque es la forma de evitar que vuelva a ocurrir que callarse y buscar estrategias extrañas, porque los celos te llevan a caminos muy raros. Sí, bueno, fíjate que en las típicas películas norteamericanas, ¿no? Cuando la típica serie policíaca de que ha habido un asesinato, a veces ese asesinato es, pues eso, el móvil que dicen las series es los celos. Los celos. Efectivamente. Y claro, eso es peligroso porque ya no me refiero solo al tema de pareja, que puede haber celos de muchos ámbitos, como hemos dicho antes. Cuando somos adultos, quiero pensar que es más fácil que reconozcamos que tenemos celos. Uf, ¿O no? no. Ahí, por ejemplo, cuando hago... es que me han venido imágenes de ciertas sesiones cuando se hace terapia de pareja y normalmente pues eso, haces entrevistas a los dos, individuales también, y cuando estás haciéndolo individual te das cuenta que porque normalmente siempre la primera sesión es los dos juntos y luego yo lo que hago es una individual cada uno, ¿no? Y parece que no estamos hablando de lo mismo, pero para nada. Y claro, a veces te comentan, ¿no? Pues fíjate, es que mi marido es muy celoso, que es muy celoso, ella, ¿no? Y luego cuando estás con los dos, no aparece, nada. O sea, como que son maravillosos los dos y tal. Y claro, dices, fíjate qué curioso, ¿no? La visión y el punto de vista que tiene cada uno y no se da cuenta. Y entonces la terapia lo que consiste es en darse cuenta de que esas cosas, porque igual la persona tampoco se atreve y utiliza la terapia para hacer ver, digamos, esos quistes encallados que llamo yo, que hay que sanear y que hay que curar, porque a veces están basados en los celos. Sí. Por tanto, ¿cómo abordamos? Quiero decir, si somos lo suficientemente adultos para darnos cuenta de que una situación nos provoca celos, hablarlo. Y si nos damos cuenta de que alguien de nuestro entorno, ya sea mi pareja o mi hermano o mi hijo o cualquiera, está pasando por una fase de celos en un momento determinado, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debemos actuar ante los celos? Sacarles información, es decir, a través del diálogo ver qué tipo de pensamientos tiene en torno a esa situación o a esa persona, porque muchas veces se estigmatiza o se idealiza, o sea, un poco lo contrario, y eso está, lo que he dicho antes, ¿no? Está basado en miedos, inseguridades y ver cuáles son esos miedos y esas inseguridades que tiene la otra persona. Pues no sé, imagínate pues que la otra persona es más lista, que la otra persona es más guapa, que la otra persona es más... Porque al final es el baremo comparativo, ¿no? De se cree más que la otra persona. Y entonces ver y reformular ese tipo de pensamientos, porque al final son ideas que poco tienen que ver con la realidad. Efectivamente, es eso, ese velo que se nos pone delante y que nos hace ver una realidad que no existe, sí, pero que en ese momento para nosotros es muy real. Sí. Además, pues eso que ya te digo, pueden ser fundados esos celos y ser real. Entonces ahí lo que consiste es en esa situación, en la medida de lo posible, porque no siempre se puede solucionar, pues a ver cómo lo podemos hacer para que no hagan tanto daño, que no hagan tanto o que a mí no me afecten, porque igual no puedo hacer nada. Pero
trabajar esos miedos, esas inseguridades que yo tengo para reafirmarme como persona y no sentir ese alto índice de celos que tengo. Y en todo caso, lo mejor en estos casos es recurrir a un profesional, Maika, porque quien más nos va a ayudar a saber cómo afrontar los celos, tanto si somos nosotros los que los padecemos como si vemos que alguien de nuestro entorno siente celos, es un profesional, sois vosotros, sois los psicólogos, ¿verdad, Maika? Sí, normalmente yo siempre digo que cuando uno va al psicólogo, antiguamente se decía que iba el que estaba loco o qué tal, ahora yo lo veo como un curso intensivo sobre sí mismo. Y aprendes muchas cosas que, claro, en esta vorágine del día a día, de correr, de no pensar, de no tal, es un espacio para reflexionar y pensar cómo soy, cómo me comporto conmigo misma, con respecto a los demás, en el trabajo, con las amistades, y eso me puede ayudar muchísimo a saber cómo soy para, en base a eso, sacar el máximo potencial para relacionarme con los demás. Y eso es la clave, fíjate los anuncios, ¿no? Sí, siempre yo saco lo mejor de mí misma y lo que no me gusta de mí, pues lo trabajo y lo reformulo. Que eso es fundamental. Pues Maika Castro, que se pongan en contacto, que nos digan qué es lo que les preocupa o qué les parece a nuestros oyentes o qué quieren que conozcamos y que hablemos, y si no, pues que nos busquen. Estáis en Instagram, en Necesito una psicóloga. Por cierto, tienes ahora dentro de nada, el 14 de enero, un directo en Instagram. Sí, estamos haciendo directos, Laura y yo, y la verdad es que está teniendo bastante acogida. Entonces, yo creo que esto ya se va a convertir en un hábito muy saludable, por cierto. Pues ya lo saben, Necesito una psicóloga también en Instagram. Y si no, nuestro Picope en el 6612 79085 nos envían sus preguntas, sus propuestas, sus dudas y nosotros se lo trasladamos a nuestra psicóloga. Maika, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros y bueno, que tengáis felices Navidades, felices fiestas. Sí, es verdad, que ahora llega Navidad y Año Nuevo y nosotros vamos a estar un par de viernes que no vamos a tener programa. Exacto. Pero nada, como regalito de Reyes vamos a volver, o sea que aquí les esperamos a todos. Gracias. Gracias a ti, Carmen.